Hola, mi nombre es Juan Pablo Martínez, estudiante de Administración de Empresas de UNAD, y para este trabajo 3 de guitarra he estudiado acerca de 3 maestros de la guitarra. Y bueno, los 3 maestros de la guitarra que he elegido fue Francisco Tarriaga, Agustín Barrios o Mangor y por último Andrés Segovia. Bueno, Francisco Tarriaga, conocido como el padre de la guitarra clásica moderna, nació en el 1852 y falleció en el 1909. Bueno, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo acerca de él fue el que comenzó a utilizar la yema de los dedos para tocar la guitarra. En ese momento lo que se hacía era que se dejaban crecer las uñas y con las uñas largas pues tocaban la guitarra. Ahora lo hacemos con la yema y él fue el que inició eso. ¿Ya? Además de eso fue el que perfeccionó la técnica de la mano derecha que utilizamos ahora. ¿Ya? Una persona también que explotó mucho los recursos técnicos como el trémolo y los armónicos. En pocas palabras fue como esa persona en el que pasó de ser algo informal, la guitarra debe ser como algo informal a algo más formal o más técnico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Su obra más representativa es Recuerdos del Alhambra. Por acá tenemos el link de YouTube para escuchar la canción, para ver un poco de ella. Y básicamente en esta canción explota mucho lo que es el trémolo, perdón, y es como romántico, básicamente. Acá tenemos la referencia para ampliar la información de Francisco Tarriaga, de la Real Academia de la Historia. Y bueno, el segundo es Agustín Barrios Mangor, nacido en 1885 y falleció en 1944. Mangor, que es paraguayo, lo elegí porque en pocas palabras es como un orgullo latinoamericano, una persona que siempre tuvo sus raíces full marcadas. En ese momento la guitarra más técnica era como más europea, no sé, de pronto más española hasta ese momento. Entonces él lo que hizo fue que combinó esa técnica europea con sus raíces indígenas español, con sus raíces indígenas paraguayas, y bueno, por eso se le recuerda tanto y lo siento como un orgullo latinoamericano. Su obra más representativa es La Catedral, que es inspirada en la Catedral de Montevideo, es su obra más famosa. Y bueno, aquí pues tiene muy marcadas sus raíces técnicas, sus raíces latinoamericanas y el referente técnico que lo identifica, que es como muy veloz. Entonces, eso, aquí está el link de YouTube donde podemos escucharla, y aquí tenemos la bibliografía donde podemos ampliar la información, el link también de Bibliografías y Vidas, Agustín Barrio. Y por último, Andrés Segovia. Nació en 1893 y falleció en 1987. Básicamente fue el responsable de que la guitarra se escuchara en conciertos en lugares más grandes. Una particularidad también de él que me pareció muy interesante fue de que en ese momento la guitarra era más conocida como para tabernas, para bazares, y por ende cuando él quiso estudiarla, que estaba más joven, pues sus papás no lo dejaron, y lo que hizo fue que aprendió didácticamente, autodidacta. Entonces me parece muy interesante de una persona que ni siquiera estudiaba, llegó a ser una leyenda o un maestro de la guitarra. Ya. Él básicamente, a diferencia de los otros, lo que hacía era transcribir obras de otros artistas, como por ejemplo Bach, de pronto obras que sean de piano, y él las convertía para guitarra. Además de eso, hablaba con otros artistas de su época que de pronto no tenían a la guitarra como un referente, y pues los invitaba como que hicieran canciones con guitarra. ¿Ya? Y bueno, su obra más representativa es Asturias, perdón. Aquí tenemos la bibliografía de la Fundación de Andrés Segovia,
Y bueno, eso es una persona que me parece que fue muy importante porque llevó o le dio más importancia a la guitarra. Y bueno, eso es todo.